Entonces, vamos a continuar revisando las perspectivas del tema general, que es la democracia representativa. Vamos a ver las dificultades y límites de esta democracia representativa. En general, hemos estado hablando de la democracia moderna, hemos visto algunos puntos relevantes de la democracia moderna, hemos delimitado qué es democracia representativa. Entonces, vamos a iniciar desde aquí. ¿Qué es democracia representativa? ¿Cómo definimos? Generemos una definición rápida. Democracia representativa. Ayúdeme, Daniela. Defina rápidamente democracia representativa. Es el tipo de democracia que tiene poder político el pueblo. Ya. Principalmente es aquella democracia, pero una democracia es un sistema que nos permite elegir por medio del voto a nuestros representantes. ¿Qué significa un representante? ¿Qué es un representante? Sebastián, ¿qué es un representante? Una persona que se encarga de eso en sí. O sea, Eso es que... o sea, que no sé cómo explicarlo, pero o sea, ¿alguien que pueda explicarlo rápidamente? Son los representantes, ¿qué cosa? ¿Qué es un representante? Es la persona que ha sido elegida por el pueblo para representarlos en ya sea un parlamento o algo así. Ya, muy bien, pero vamos a ser un poco más concretos. Representante es aquel que nos representa, pero ¿qué significa eso? En definitiva, que habla a nombre de nosotros. No se olviden eso, anotarán, un representante es aquella persona que habla en nombre de otra. Eso es un representante. La democracia representativa, por lo tanto, es un sistema que nos permite, a través del voto, elegir a nuestros representantes. Estos representantes para las diferentes funciones del Estado, ya sea presidente, vicepresidente, asambleístas y demás funciones que tiene el Estado. Por lo tanto, la democracia representativa es un sistema por el cual, a través del voto, se puede elegir a representantes para las diferentes funciones del Estado. Un representante es aquel que habla por otro. Yo le digo, a ver, la siguiente clase de filosofía, como saben, el día lunes tenemos texto, entonces David va a ser mi representante. ¿Qué quiere decir? Que él va a hablar por mí y decirles qué van a hacer como trabajo. Eso es un representante. No se olviden de esta definición, por favor. Ahora, lo que se refiere directamente al tema, ¿cuáles son las dificultades y los límites que presenta este sistema? Es lo que vamos a analizar. Los responsables de administrar el Estado, es decir, estos representantes dentro de los principios y propuestas de la campaña electoral, por eso les mandé a identificar campañas electorales, al elegir a los representantes del pueblo, se despoja de su poder y lo entrega al otro. Eso es decir, habla por nosotros, creando un pacto social. Por lo tanto, cuando hablamos de democracia representativa, estamos hablando que aquí existe un pacto social. ¿Qué significa esto? Que ellos van a cumplir lo que proponen,
porque van a hablar por nosotros. Deben hacer cumplir, deben realizar que se cumpla estas perspectivas para que sea realmente eficiente la democracia representativa. ¿Qué límites puede tener esta democracia? Veíamos nosotros algo de las dificultades. Por ejemplo, que no haya suficiente acceso, que haya una cantidad excesiva de representantes por el número de votantes, que no haya suficientes representantes por el número de votantes. Son dos de las consideraciones que vimos la clase anterior. Esta subrepresentación o la sobrerepresentación. Pero ¿qué otro tipo de dificultades, límites presenta la democracia representativa? La legitimidad del poder se puede perder si la sociedad expresa resistencia, desobedece y genera problemas con las autoridades. Porque toda democracia representativa genera un pacto. Es decir, yo tal vez no voté por ese presidente, pero tengo que hacer lo mejor de mi parte para que pueda guiarse el proceso. Esa puede ser una dificultad, que aquellos que no votaron por el representante generen una oposición que no encamine el proceso. Muchas veces en nuestro país hemos visto que sube un candidato y ese candidato tiene mucha oposición, pero lleva las cosas como él propuso. Entonces, la gente se opone simplemente por oponerse. Hay que generar una conciencia. Bien, vamos a revisar las causas de pérdida de legitimidad de un representante dentro de las dificultades y límites que se presentan. Existe una serie de elementos que nosotros podemos y debemos priorizar cuando hablamos de legitimidad, es decir, que un representante sea realmente aquel que nosotros o por el cual votamos. Hay una serie de causas de pérdida de legitimidad. Una causa puede ser cuando el poder que ostenta la autoridad le ha sido usurpado a un representante electo legítimamente. Es decir, que un representante usurpa a otro electo legítimamente. A este representante le ha sido... ¿Alguien tiene algún ejemplo en algún caso que ha sucedido esto? Usurpado. Él ha sido un representante, le ha sido usurpado el cargo por medio o aquel que ha sido electo de forma legítima. Es decir, gana las elecciones un representante cualquiera que sea este. ¿Sí? Gana estas elecciones. El momento que gana las elecciones es nombrado dentro de su cargo. ¿Qué sucede? Hay una dictadura o ingresan por la fuerza y le botan del cargo. Eso pierde o elimina la legitimidad de la democracia, porque la democracia principalmente se basa en el voto. Otro elemento que causa la pérdida de legitimidad, cuando el mandatario se convierte en un tirano y atropella los derechos de la ciudadanía. Este representante se vuelve tirano y se va en contra de los derechos de la ciudadanía. ¿Algún caso que podamos decir concretamente que haya sucedido esto? ¿Alguien tiene algún dato, tal vez, que recuerden? Mientras anoto la siguiente. Uno de los casos en el Ecuador muy concretos
que ha tenido este proceso y tuvo que intervenirse fue la última presidencia de José María Velasco Ibarra, donde se nombró dictador y cae en estas perspectivas. Muchas presidencias, muchas de las críticas, por ejemplo, a los procesos en Venezuela, ha sido por esta perspectiva. El mismo caso de la Segunda Guerra Mundial con Hitler también ha tenido esta visión. También se pierde legitimidad cuando el Ejecutivo asume funciones legislativas. El Ejecutivo, hablamos directamente, por ejemplo, cuando el presidente, y eran acusaciones que habían, por ejemplo, aquí en el Ecuador, cuando el presidente toma funciones que no le corresponden, como por ejemplo las funciones legislativas. ¿Cuál es la función legislativa? ¿Qué función debe cumplir? Principalmente. No se olviden los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es la función legislativa? ¿Qué conforma? Señor Espín, la función legislativa. ¿Cuáles son sus funciones? ¿O quiénes son? Y así rápidamente, ¿quién es la función legislativa? Google, función legislativa. Rápido, dime cuenta. Rápido, la función legislativa. Desde el año pasado venimos hablando de las 3 funciones del Estado. Ejecutiva, legislativa, judicial. Los congresos de la República, o sea, las facultades. Aquí la asamblea. Bueno, esa es la función legislativa. El ejecutivo, presidente, vicepresidente. ¿Cuál es la función, Aarón, del legislativo? ¿Qué función cumple? Ajá, me está quedando dudas de si quedó claro esto o no. ¿Cómo avanzamos si no queda del todo claro? Formular las leyes. Ya, más que formular las leyes, aprobar las leyes. Las leyes pueden ser formuladas desde el Ejecutivo, pueden ser formuladas desde el pueblo en general o del propio legislativo. El legislativo tiene como función principal aprobar las leyes. El momento que el Ejecutivo, presidente, vicepresidente, toma las decisiones de aprobar una ley sin que pase por el voto del legislativo, entonces está rompiendo legitimidad. No puede ningún poder del Estado irse en contra de otro. Los poderes del Estado tienen la función específica dentro de su cargo. Por lo tanto, si el Ejecutivo toma decisiones de los otros poderes del Estado, se está rompiendo la legitimidad de la democracia. Tomarán en cuenta, por favor, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, cuáles eran las funciones. Esto tiene que quedar claro no solo dentro de la materia, sino en general. Ustedes tienen que saber cuáles son las funciones del Estado para saber a quién exigen justamente lo que están o no haciendo. Otro elemento. Si los derechos del pueblo no son garantizados. Derechos del pueblo. Si estos derechos del pueblo son eliminados, no tienen garantía. ¿Quién es el que elige a los gobernantes? Es el pueblo. Por lo tanto, si no se garantizan sus derechos, no podemos hablar de legitimidad en la democracia. Y un elemento muy importante, algo que a veces nos falta en muchos países. Si no se cumplen las propuestas de campaña. El momento que un representante da una propuesta, se supone que nosotros elegimos a ese representante por sus propuestas, no porque
tenga o no una perspectiva agradable, sino porque sus propuestas son sólidas. Y el objetivo del trabajo que revisamos la clase anterior era justamente que ustedes vean cuáles son esas propuestas y por qué les agrada esas propuestas. Por eso votarían o no votarían. En el caso de que yo revisé y decía a alguien, no me parece ninguno de esos candidatos. ¿Pero por qué razón? Es mucho más sencillo decir, bueno, a mí no me gusta ninguno. Pero ¿por qué no me gusta? Tal vez porque las propuestas sobre economía no son las correctas, pero tienen que ser puntuales. Porque donde los problemas se presentan generalmente en las dificultades y los límites que puede tener la democracia representativa es cuando nosotros no revisamos claramente las propuestas y cuando nosotros, por ejemplo, elegimos a un presidente y estamos exigiendo algo que no propuso o no hacemos que cumpla lo que propone. Hay que tomar muy en cuenta estas causas de pérdida de legitimidad. Uno de los pensadores sobre la democracia que ha venido hablando desde la época que se generó toda esta perspectiva, Revolución Francesa, Rousseau, uno de los críticos de la democracia representativa, decía que el instante en el que el pueblo actúa a través de sus representantes ya no es libre. Por lo tanto, otro límite que tiene la democracia representativa es la libertad de elección, de opinión, de crítica. Si nosotros decimos entonces desde la perspectiva de Rousseau, la democracia representativa limita mucho la perspectiva de la libertad, de opinión, de criterio. La democracia directa, en la cual las personas actúan por sí mismas y deciden, es la mejor forma de democracia. Por lo tanto, para Rousseau, voy a anotar, que es este pensador del cual ya hemos hablado algunas veces, que trata principalmente el contrato social, que es su obra más importante, dice que la democracia solo puede ser directa y que la democracia representativa limita la libertad. Alguien más me está decidiendo, me está haciendo pensar que realmente propone lo que yo quiero, cuando en realidad en la democracia representativa muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Bueno, ya le elegimos y sabrá él qué decide, cuando en realidad uno de los problemas principales de la democracia representativa es que nosotros dejamos que los demás decidan por nosotros y no tomamos iniciativas. Pongo un ejemplo sencillo. Tenemos un problema en nuestro barrio. Hay una serie de basura, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué esperamos nosotros? Que el municipio nos dé recogiendo, que el municipio venga a cortar el césped, porque esos representantes no toman decisiones, llamamos a la prensa, mostramos todo lo que no ha hecho el municipio. Pero ¿cuándo nosotros tomamos decisiones? Por lo tanto, desde Rousseau, la democracia representativa no permite que el pueblo pueda directamente opinar y dar su punto de vista. Se requiere que el pueblo actúe a través del voto, pero es muy difícil la tarea, porque si ustedes se dan cuenta solo en el ejercicio, vayan, revisen a los representantes. Por lo general hay una serie de representantes que hablan sobre lo mismo, pero tienen o carecen de argumentos. Por lo tanto, no hay dónde elegir. Para Rousseau, el riesgo de la democracia representativa radica en que cada vez más el poder, las autoridades priorizan sus intereses. Aquí se habla de el interés particular, que priorizan estos intereses muy particulares. Ese es el riesgo principal que presenta. Y las dificultades son estas dificultades de la pérdida de legitimidad.
Bien, vamos a ir terminando aquí. Van ustedes a ir completando estos elementos. Vamos a cerrar esta perspectiva, tomando en consideración lo que hemos visto. Van a buscar qué factores inciden en el debilitamiento de la democracia representativa. Les pongo un ejemplo. Uno de los factores que inciden en el debilitamiento de la democracia representativa es la falta de transparencia. ¿Por qué razón? Porque los representantes no muestran las ideas claras, no plantean perspectivas claras, simplemente manifiestan lo que se ve evidente. Y, por ejemplo, cuando el pueblo les exige dónde está el dinero, dónde está la inversión, qué se hizo con el proceso, este grupo de personas, de estos representantes, no tienen respuesta. Eso es falta de transparencia. Van a buscar dos factores y van a explicarlos. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro lo que se pregunta, lo que se quiere? La pregunta es, ¿qué factores inciden en el debilitamiento de la democracia representativa? Buscan dos factores y los explican, como en el ejemplo. Nada más, con eso terminamos.